En las semanas anteriores te he hablado de las emociones y te he dicho que las emociones, lo que nos queda con ellas es experimentarlas y vivirlas y dejar esa pretensión que tenemos de controlarlas, eliminarlas o solo experimentar aquellas que nos gustan y nos hacen sentir bien. ¿Qué pasa con las emociones entonces? Que ellas aparecen en función de la necesidad que tienes. Si hay una necesidad de supervivencia, aparece el miedo. Si hay una necesidad de reflexión ante una pérdida, aparece la tristeza. Si hay una necesidad de autoafirmación, de poner límites, aparece la ira. Si hay una necesidad de gozo, de disfrute, aparece la alegría. Y si tenemos una necesidad de cuidado, de protección, de preservación también de la vida, pero de la vida en comunidad, aparece el amor. También te he dicho que las emociones se desencadenan a partir de un estímulo. Y hoy vamos a ver que ese estímulo puede ser externo, pero también puede ser interno. ¿Qué quiere decir? En el cerebro existen unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son aquellas que al parecer explican la empatía y esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Pero así como las neuronas espejo se activan cuando ves a alguien realizar una actividad, es decir, si tú ves a alguien tirando una pelota, las neuronas espejo, las neuronas que en tu cerebro se activarían para realizar ese mismo movimiento, se activan y por eso se llaman neuronas espejo. O sea, tus neuronas espejo de ese movimiento se activan. Ahora bien, cuando no es un movimiento que está fuera, cuando no es algo que estamos viendo que alguien más realiza, sino que es un pensamiento que tenemos, estas neuronas espejo funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo que imaginamos activa las mismas conexiones neuronales que se activan cuando el evento se produce. ¿Esto qué quiere decir? Si yo imagino que tengo una discusión con alguien, las mismas neuronas, las mismas zonas de mi cerebro que se activarían en caso de tener esa discusión, en el momento en que yo lo imagino, se estimulan, se activan. Por eso es que nos dicen, haz como si, imagina que puedes y podrás, etc. Porque incluso los deportistas de alto rendimiento utilizan este mecanismo para imaginar que realizan determinados movimientos muy complejos, para imaginar que son capaces de desarrollar determinadas habilidades que son complejas y que cuestan, pero además del entrenamiento físico que realizan un entrenamiento mental, imaginando que hacen eso que quieren lograr. ¿Qué tiene esto que ver con tus emociones y estados de ánimo? Que dependiendo de cuál es el contenido de tus pensamientos, de cómo son tus fantasías, de en qué te enfocas, van a ser también tus emociones y tus estados de ánimo. Entonces, esta semana, ¿qué te propongo? Te propongo que estés muy atento, muy atenta en observar cuáles de tus pensamientos, de tus fantasías, de tus evocaciones te están provocando las emociones en las que entras durante esta semana. Observa solo las emociones, ¿vale? Recuerda, las emociones son intensas, de corta duración, tienen una correspondencia física, de la alegría es la sonrisa, del miedo es el encogimiento, es sentir el cuerpo agarrotado, es sentir y tener el pecho escondido, de la tristeza es el llanto, y observa cuáles de los pensamientos que estás teniendo, cuáles situaciones estás imaginando que te están provocando esas emociones en ese momento puntual. Si esa emoción no desaparece, una vez tú sales del pensamiento, significa que más que una emoción, se te ha convertido en un hábito
y se te ha convertido en un estado de ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pensamientos también tienen que ver con lo que veo posible para mí en el futuro. Si lo que aparece es tristeza pensando en que no vas a ver a alguien, en que tus posibilidades de movilidad están muy reducidas y no te vas a ver con tu familia en Navidad y eso te provoca tristeza, pues estás en un estado de ánimo y no en una emoción. En principio dejemos el ejercicio hasta aquí. Si se te hace algo enredado, complejo, céntrate exclusivamente en observar cuáles son tus fantasías, cuáles son tus pensamientos de anticipación o cuáles son esos pensamientos que responden a estas necesidades de las que te hablé antes con respecto a cada emoción que se están detonando en ti. Feliz semana, que tengas un maravilloso viernes.